En este vídeo voy a hablarles de José María García. Creo que puedo hablar perfectamente de José porque he trabajado con él durante muchísimos años. He entrado muchísimas noches de mi vida en el programa Super García. Y creo que puedo decir algunas cosas sobre José María García. He preferido hacer este vídeo una vez que han terminado los 3 capítulos de Movistar. Ustedes me lo han pedido muchas veces. ¿Qué opinas de José María García? Lo primero que les quiero decir es que José María García es uno de los grandes referentes del periodismo deportivo de toda la vida. El personaje, como muy bien dice la serie que hemos visto durante estas semanas, se comió a la persona. Quizás José María daba la impresión en algunos momentos de ser un déspota, de ser una persona mala, maquiavélica, etcétera, etcétera. La experiencia que yo he tenido con José María García, les puedo asegurar que es una experiencia profesional espectacular y a nivel particular, las veces que he tratado con él, me ha tratado de una forma con mucho cariño y con mucho tacto. Y yo no puedo hablar mal de José María. Algunos me dicen, es que él siempre ha estado contra Florentino Pérez y usted, que ha trabajado y alaba tanto a José María García, no está en contra de Florentino Pérez. José María García, una de las grandezas de José María García es que dentro de su equipo deportivo respetaba la pluralidad de todos los que trabajábamos con él, empezando por mi jefe en Alicante, Vicente Crespo, un servidor y un ejército de maravillosos profesionales que durante muchos años compartieron micrófono con el gran José María. Y cuando un gran profesional, con sus fallos, sus equivocaciones, que las tuvo, y él lo reconoce en el propio documental, sabe respetar a los compañeros, ya no hace falta decir nada más. Ahí demuestra que es un grande. Es verdad que en las retransmisiones a lo mejor se pasaba con algún compañero, es verdad que los nervios a veces le jugaban mala pasada, pero como profesional, el querer siempre estar encima de la noticia y llevarles la noticia por encima de todo, era loable y es loable. Hay cosas que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero como profesional siempre quiso estar al pie del cañón mientras estuvo en activo. Lo demostró el 23F, cuando cogió la móvil de la cadena SER y se plantó allí con el micrófono, abriéndose paso con los grises por aquella etapa, por aquel entonces, la policía de este país. Es una realidad. Un tío que desde pequeño le gustaba, tenía las ideas claras y quería ser periodista deportivo. Y consiguió ser uno de los grandes, diga lo que diga alguno. Yo estoy muy orgulloso de haber estado en la etapa de José María García, de Antena 3. Fueron 13 años maravillosos con él y con Vicente Crespo, que eran mis jefes. Vicente Crespo, por desgracia, una enfermedad se lo llevó allá arriba y le echamos de menos. Y José María García, que tuvo un cáncer, pues dejó la profesión en lo más alto y plantó cara a los políticos, porque observaba que habían cosas que no eran normales y no eran correctas. Y una enfermedad, aparte del desencanto que estaba teniendo en una época de su vida profesional, pues le quitó las ganas de seguir. Para mí es un maestro, ha sido un maestro, es un maestro y seguirá siendo toda la vida un maestro. Y le estaré eternamente agradecido por darme la oportunidad, junto con Vicente Crespo, de estar con ese equipo maravilloso que en su momento fue Antena 3. Y una cosa, cuando me pedían hacer un trabajo, una entrevista
Para mí era una satisfacción saber que estaba en el equipo de José María García, o que me habían pedido esa información para salir por la noche con José María García en Super García. Era un privilegio. Cuando me pidió hacer la entrevista al actual rey, que en su momento fue Alteza Príncipe de Asturias, en Alicante le hice la entrevista 35 minutos. Estuve 5 días empeñado en hacerle la entrevista al que hoy en día es nuestro rey. Conseguimos la exclusiva y José María me dijo unas palabras muy bonitas. No sé si se acordará. Me dijo: para ser tan joven tienes algo que es muy bueno en esta profesión. Tienes lo que tienes que tener y mucho ahínco. Y eso es fundamental para ser un buen profesional. Y nunca lo olvidaré, como otras y tantas cosas. Voy a contarles una cosa más. Ustedes ya me van conociendo y saben que soy una persona sincera con mis virtudes y con mis defectos. Sería injusto pasar desadvertida la noticia que ha dado el propio José María García en las últimas horas en la COPE, en el programa de su buen amigo Carlos Herrera. Ayer dijo que en la época de Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, se vendió un partido del Castilla. Dio a entender eso. Y me han preguntado muchos: ¿qué opinas de esto? Bueno, pues, y además mucho madridista. Pues miren, lo primero que opino es que aquí en Cataluña, una vez que se dice esto y se filtra, ya han empezado algunos las cruzadas típicas contra el madridismo, contra el señor Florentino Pérez, etcétera, etcétera. Y están una vez más equivocados, porque en todo caso tendrían que estar disgustados en la época del señor Lorenzo Sanz. Pero claro, como el Lorenzo Sanz ya no vive, por desgracia ya no vive, falleció, pues no estando en vida, ahora sacar este tipo de noticias no le encuentro mucha lógica. Y soy de García al 100%. Y ya les he dicho que para mí ha sido un honor y un placer, y estoy orgulloso de haber aprendido de José María García. Pero si en algunas cosas con Florentino Pérez, que dice de Florentino Pérez, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y lo he mantenido durante mucho tiempo. Hay cosas de Florentino que no me han gustado y estoy en la línea de García, y hay cosas que me han gustado de Florentino que no las dice García y yo sí que las digo, las ensalzo. Porque cada uno tiene que tener su independencia y su profesionalidad. Y en estas manifestaciones que ha sacado el señor García, José María, si tiene pruebas, primero que las saque. Pero hablar por hablar y decir que en la época de Lorenzo Sanz el Castilla se vendió en un partido, oiga, pues saque las pruebas. Y voy mucho más lejos, haberlas sacado en el momento que usted las tenía, cuando se produce la noticia, cuando usted tiene conocimiento de ello, y me imagino que estaría en vida el propio Lorenzo Sanz. Es ahí cuando tendría que salir, o haber salido José María García, y haber dado las noticias. ¿Qué quiero decirles con esto? Pues que ayer no me pareció correcto que José María dijera una cosa a toro pasado después de tantos años sin estar en vida el presidente que en aquella época o en aquel partido estaba dirigiendo los destinos del Real Madrid. Y saben que soy de José María al 100% y siempre eterna gratitud, pero no voy a estar apoyando todo lo que diga, por ejemplo, José María, si en algo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, con Pedro Pablo Parrado siempre he tenido un trato como con José María, fantástico. Si Pedro Pablo Parrado dice algo que no me convence, como persona profesional y como persona que aprecia a Parrado, le dirá: oye, Parrado, que esto, igual él me convence y me dice: mira, Antonio, estás equivocado porque yo lo he dicho por esto, y a lo mejor le digo: pues tienes razón. Pero si no la tiene, pues no tengo por qué estar de acuerdo. Uno puede creer en alguien, puede estar orgulloso de trabajar con gente como García o como Parrado, y a veces estar o no estar de acuerdo con tus jefes. Porque es loable. Porque la independencia tiene que ser en todos los sentidos el del buen profesional. Y a mí no me pareció ayer correcto que José María lanzara esa noticia después de tantos años. Si tiene pruebas, que las saque. Y mucho mejor en el momento
que las tenía cuando estaba en vida el propio Lorenzo Sanz. Nada más que decir en este tema. Como ven, me mojo. No soy ningún cobarde, ni me escondo en las esquinas, ni me pongo a mirar en los laterales, ni a ambos lados. Respeto máximo para José María García, para Pedro Pablo Parrado. Estoy orgulloso de haber trabajado con uno y seguir trabajando con el otro. Son los mejores profesionales a nivel deportivo que hay en este país. Son bandera de profesionalismo y de hacer noticias de verdad y no mentir ni crear humos. Nunca lo han hecho. Se han podido equivocar, se pueden equivocar, pero son los mejores en esta materia. Y yo me siento orgulloso, repito, de haber trabajado durante muchísimos años con José María García y que ahora Pedro quiera contar conmigo. Y eso no va a cambiar nunca. Cometan fallos o no los cometa. Yo también los cometo. Somos humanos y tenemos derechos a equivocarnos. Pero siempre con lealtad, con honestidad y siempre intentando que la verdad esté por delante.